El desempleo, la precariedad, las dificultades para acceder al derecho a la vivienda llevan al bucle de la lucha por la supervivencia y la percepción total de incertidumbre. A quienes nacieron entre finales de los 90 y 2010, cuando se incorporan a la adultez, no pueden ver un horizonte que garantice cierta tranquilidad y disfrute. Sueños no natos de una generación que vive una pesadilla constante. Y en esa oscura noche hay sobresaltos entre afines por edad y objetivos que levantan a las masas juveniles desde Nepal hasta Marruecos, pasando por Perú y otras muchas regiones del planeta. Con unas demandas comunes: la hartura por la corrupción, por la desigualdad, por el mal funcionamiento de lo público, que es esencial para la vida, por el desempleo, por el empobrecimiento, por la represión, por el no saber cada vez que esta juventud alza la voz si le va a costar el arresto o la vida. Juventud que se enfrenta a sus victimarios, los mismos que les deberían cuidar y atender sus demandas. En el caso del mundo enriquecido, entre quienes están empleados, buena parte de las personas menores de 30 años no se siente satisfecha por el trabajo que realiza, incluso estando en relación con lo que ha estudiado, y la asfixia a la que les somete el precariado no les permite ni siquiera sacar tiempo para buscar otro empleo, y por supuesto tampoco hayan motivación en esta situación. Por los elevados requisitos y por los bajos salarios que causan a menudo depresión entre la juventud, a menos que se tenga ese privilegio de ser joven y que alguien de las élites te dé la mano porque perteneces a estas élites o porque les has caído simpático o quieren sacarte provecho. La generación Z alza la voz, como lo hizo la juventud en las huelgas estudiantiles y generales de los años 80, en las protestas antiglobalización y contra la guerra de principios de este siglo o en las primaveras democráticas en 2011. Sobre todo ello queremos profundizar hoy en el camarote. Desde nuestro transatlántico les saluda José Luis Torremocha Martín Torre, acompañado por el capitán, por el guía, por el politólogo, por el pilar de este proyecto, Don Yamani Eddommi. Bueno, menos mal que hoy ya no soy el dueño del timón. Hoy ya estoy en la cubierta. Tengo que utilizar más palabras más y adjetivos para bueno, pero está bien, resultar menos hoy ya reiterativo. No, sí, a mí me encanta. Hoy te toca a ti el timón. Bueno, sí, efectivamente, hoy somos dos de lo que llaman la generación Z, generación X. Esa es nuestra generación, ¿no? Sí, sería nuestra generación, la generación X, pero ya sabes que en esas franjas de edad, por ejemplo, la generación Z del 96 al 2010, mira tú todo lo que entra ahí. Ya, pero por eso digo que, que también tenemos que tener en cuenta que la generación Z, el hecho de las generaciones quizás nos ayuda a entender un poco la evolución desde las ciencias sociales, la evolución de las sociedades, pero lo más importante, creo, hay que decirlo, que no son vasos estancos que no se comunican. Es decir, que la generación Z no es una generación, es un vaso estanco donde no tiene ninguna otra, no tiene comunicación con las generaciones que la precedieron, y tampoco va a tener comunicación o aprendizajes con la generación que le va a suceder. Es decir, nosotros también lo utilizamos como modelo para entendernos y para hacernos comprender, pero hay que tener en cuenta que en la evolución social y la evolución política y social, eso no es tan sencillo como decir esto lo ha hecho la generación Z, esto lo ha hecho la generación millennial, esto lo ha hecho la generación X, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso no es así. Ya para terminar, que también esa generación Z le suele llamar la generación Centennial también, es conocida como la generación Centennial. Y esa era mi introducción. El caso es que se ha posicionado en el último tiempo la generación Z, sí, como
grupo social que Inducido está, sobre todo por los mass media. sí, lo que era antes, lo que hubiera sido hace unos años los millennials, Sí, cuando participaron en esa oleada de primaveras democráticas desde los países árabes hasta Occidente, Madrid, París, etcétera, etcétera. Nos vamos a referir a este colectivo que se ha activado en Marruecos, en Nepal, en varios países, en Perú, por supuesto. en Madagascar, en África, en muchos etcétera. sitios, en México también. Bueno, esto solo en el sur global, ¿eh? Estamos hablando, si nos fijamos, todos los países de los que hemos hablado ahora mismo son del sur global. Y no es para menos, porque si nos fijamos en estos países, son países extremadamente jóvenes, especialmente en África. África como tal, alrededor del 60% de su población pertenece a la generación Z o la generación Centennial. Asia creo que está más o menos alrededor de 25%. Solo la franja estamos hablando de la franja esa de finales de los 90 hasta 2010. Estamos hablando de poblaciones y sociedades muy, muy jóvenes y además las más damnificadas, especialmente las sociedades o los países africanos, porque son la zona, digamos, más donde la juventud es más damnificada por el sistema global, por eso que podemos llamar sistema mundi, por la globalización, etc. Por eso no es de extrañar que la potencia de las movilizaciones de la generación Z, no solo la generación Z, apoyada por toda la sociedad, sucede y sobre todo la virulencia o las movilizaciones más potentes se producen en estos países. Un hecho, antes de entrar a valorar más o menos las características de esa generación, que a mi juicio, bueno, ya iremos viéndolo. A mi juicio hay una diferencia muy, muy importante entre la generación Z de los países del sur o de lo que llamamos el sur global y la generación Z del norte más rico. En primer lugar, está claro que la conectividad, por decirlo de algún modo, y me explico. La conectividad, es decir, el acceso a Internet. Aquí Internet juega un papel y la Internet, y cuando hablamos de Internet también hablamos de las redes sociales, etcétera, etcétera. El hecho de tener este aparatito en el bolsillo también juega un papel importante. La conectividad a Internet y por lo tanto a las redes sociales, etcétera, etcétera, es muy diferente, mientras que en el norte la conectividad podría llegar incluso al 93-95% de toda la población. En esos países se reduce bastante, a pesar de que sí que hubo una expansión en estos últimos años, pero sigue habiendo, por ejemplo, censura. Y por eso lo que hace que los que movilizan todas las movilizaciones, aunque finalmente está hecha por amplias capas sociales, no obstante podría llegar a ser liderada por aquellas personas que tienen un nivel adquisitivo mucho más alto. Por lo tanto, se podría considerar que, a pesar de sus demandas, por ejemplo en Nepal, en Marruecos, etcétera, en Madagascar, a pesar de las demandas que van directamente a la demanda de la justicia social, por lo que nos podría hacer entender que son gente que sufren, y es así, sufren las consecuencias de la mala gestión de la red pública, y es verdad, no obstante, aún así, son, digamos, la gente que con cierto poder adquisitivo, o al menos pertenece a una clase social que tiene esa capacidad
dentro de sus sociedades o comparativamente hablando. Claro, no estamos hablando, por lo tanto, tenemos que tener eso. Y bueno, también hay que tener en cuenta que en el sur global las demandas son mucho más progresistas que en el norte. Cuando tú demandas la justicia social, digamos que la justicia social, la eficacia a la hora de la gestión de la red pública, empezamos a notar que la demanda que era antes, por ejemplo, con la primavera árabe, con las primaveras árabes, que era la democracia, principalmente la democracia, aunque luego a través de la justicia social, la dignidad, etcétera, etcétera, con la generación Z eso desaparece. El término, el concepto democracia como eje vertebrador de las movilizaciones desaparece y aparece en el horizonte otro término que es la eficacia. La eficacia a la hora de la gestión de la red pública o de la cosa pública. Estas generaciones, por ejemplo, en Marruecos se ha visto claramente, en Marruecos en ningún momento, por ejemplo, mientras que la primavera árabe, el 20F, el movimiento 20F, hablaba de viva el pueblo, lo cual ya estamos hablando del poder al pueblo, esta generación ha hecho una cosa totalmente adversa, totalmente contraria, que es respetar la institución monárquica hasta tal punto no convocar movilizaciones el día que el rey, que el monarca iba a dar un discurso en el Parlamento para inaugurar el nuevo año legislativo. Por lo tanto, lo que les interesa a esta nueva juventud o a esa nueva ola, lo que le interesa realmente son los resultados a la hora de la gestión pública, no la democracia, porque eso es un análisis mío, podría entenderse que dan por hecho que la democracia vendrá después de acabar con la corrupción, después de instalar un sistema, un régimen de justicia social, después de acabar con la corrupción, etcétera, etcétera, y eso hará que la democracia caiga por su propio peso. Bueno, ya que tiras el guante para hablar de Marruecos, pues vamos a ir directamente a Marruecos. Matizar que evidentemente hay muchos matices entre quienes están ahora mismo manifestándose y jugándose el tipo en Marruecos, ¿no? Que es el primer país por el que vamos a comenzar. Cerca de 6.000 detenidos, personas detenidas en las acciones de la juventud. Ya apuntabas que no se está reclamando abiertamente queremos democracia. Creo que hay un elemento importante que fue el 20F, unas promesas adquiridas. Entonces, si se puede decir, si es incorrecto, me dices que es incorrecto por el régimen, por el gobierno, sí, por la monarquía, como quieras llamarlo. Y ese es el hilo que estos jóvenes, uno de ellos que están tomando. Que cumplan con lo acordado de la Constitución. Por otra parte, hay una experiencia también muy importante que evidentemente conoces con bastante detalle, que fue el Irak y en 2017, con las consecuencias que tuvo a nivel represivo. Y varios elementos que quería situar antes de escuchar también tu análisis. Estamos hablando que Oriente Medio y Asia es de los lugares del mundo con mayor desempleo para la juventud. En el caso marroquí se une pues la fortaleza de la Europa fortaleza, siendo reiterativo. O sea, que se han endurecido las condiciones para que la juventud pueda llegar a Europa. Por lo que ese horizonte incluso para migrar, que se está viendo en las protestas, ahora mismo es muchísimo complicado, más complicado que las hermanas de estos muchachos, y no, digamos, que sus padres, ¿no? Y bueno, y antes de escuchar tu reflexión, hablabas de las comunicaciones. Creo que hay que destacar que en el caso marroquí, plataformas como Discord y YouTube han demostrado otras maneras de coordinarse, de comunicarse
y de evitar la censura en estas acciones. Y hay un punto que enciende todo. Ahora vas a responder a todo esto de bloque, que es la muerte de 8 mujeres en el parto. Si en el Irak uno de los sucesos que hizo estallar la revuelta fue el no funcionamiento de los hospitales, ¿no? Aquí se vuelve otra vez a la sanidad y se reivindica la educación. Así que nada, tuya es la palabra. Si puedes empezar por el final, bueno, por el estallido y por las empresas públicas y su funcionamiento y qué influencia tienen en este estallido. Vale, es cierto que Marruecos y aquí cuando digo Marruecos me refiero al gobierno y al régimen, cuando estos últimos años se ha embarcado en una política, por decirlo de algún modo, de prestigio, digamos, de instalar un cierto prestigio del propio Estado marroquí y como a través de, por ejemplo, a través de la organización de acontecimientos internacionales importantes, etcétera, por ejemplo, la COP, etcétera. Es importante el Mundial en todo esto, porque están tratando de meter el Mundial en la agenda de las protestas. Claro, el Mundial, la Copa de África que se va a organizar dentro de poco, y todo eso supone un gasto enormemente. ¿Qué sucede? Que la juventud, bueno, pero no solo la juventud, ojo, que esto ahora lo abandera la juventud, es esa generación, la llamada generación Z, pero en realidad esto ya es un clamor dentro de la sociedad marroquí. Sobre todo hay dos elementos fundamentales en la sociedad marroquí que yo he visto de primerísima mano y conozco bien, por lo que me toca, que es la sanidad, la educación y el trabajo. Son 3 elementos que son extremadamente importantes para la sociedad marroquí, pero al parecer el régimen ha decidido priorizar otros elementos porque lo que está trabajando el régimen es una cosa de prestigiar, digamos, trabajar el prestigio del país fuera. La capacidad de organizar un acontecimiento como es el Mundial no es fácil, por lo tanto él lo quiere vender como que es un país moderno. Por cierto, esto también lo ha hecho España en su momento, no hay que olvidar. Sobre todo con los Juegos Olímpicos de Barcelona. Sí, lo ha hecho Qatar, que son países que al final cuando estos acontecimientos te dan cierta... lo ha hecho, muchos países lo han hecho y si te funciona bien, como son las Olimpiadas del 92 en España, si la cosa funciona bien, la verdad que te dan un rédito político enorme. Marruecos, el régimen marroquí está dentro de esa lógica. ¿Qué pasa? Que para hacer esto, la cantidad ingente de recursos públicos que ha tenido que desembolsar para construir, modernizar la infraestructura, etcétera, campos, hoteles, etcétera, para albergar el Mundial o la Copa de África, etcétera, etcétera, pues son cantidades importantísimas y ha tenido que dejar de lado otros servicios o derechos fundamentales como es la sanidad, como es el trabajo, la educación. De hecho, la educación en Marruecos es un auténtico desastre. No solo por los salarios de los profesionales, sino el caso de cómo es difícil llegar a las escuelas. No solo eso, sino que al final Marruecos está aplicando un sistema que es el sistema de la contratación, porque están desapareciendo la idea de la función pública dentro de la enseñanza. No sé si la gente lo sabe, en Marruecos hay profesores que están contratados por el Estado como si fuesen contratados por cualquier otra empresa y no son funcionarios como tal. De hecho, les pueden despedir y eso es un modelo anglosajón. Eso ya es el liberalismo, el neoliberalismo llevado al extremo, ¿no? Hasta donde los maestros, el profesorado ya no son funcionarios del Estado, sino que son gente
con conocimientos y tal, pero que están contratados. Y hay un elemento en la educación pública que también es en la sanidad, que es la enorme competencia del sector público al sector, perdón, del sector privado al sector público. Últimamente ya para que realmente tus hijos estudien bien en Marruecos, lo bueno es llevarlos a la educación privada, no pública, porque la pública está perdiendo completamente la batalla contra la privada, y además se nota muchísimo cuando tú vas a Marruecos, ves un instituto, por ejemplo, un colegio privado, y lo ves. Destaca por sus buenas instalaciones, por un sinfín de privilegios frente a la educación pública, que es la que el Estado debería apoyar, debería privilegiar frente a la educación privada. Y esto ha hecho, además de la acumulación de muchos de cosas que vienen de atrás. Por ejemplo, la sanidad también. Sí, la sanidad, por supuesto, pero además hay que tener en cuenta, en Marruecos hay un elemento fundamental que es el vaciamiento de la política completamente. Es decir, tras muchas décadas de lucha a través de organizaciones que estaban muy bien ancladas socialmente, pues partidos políticos, sindicatos, etcétera, las asociaciones de la sociedad civil. No hay que olvidar que Marruecos tenía una sociedad civil muy importante, muy activa, a través de asociaciones, organizaciones, etcétera, pues todo esto está a punto de desaparecer, si no ha desaparecido ya. Ha desaparecido ya porque a partir de los años básicamente 70-80 se inició una política, por ejemplo, de vaciamiento de los partidos, y aparecieron los llamados partidos administrativos, que el propio régimen creaba sus partidos, y llegaban incluso a tener mayorías parlamentarias, de tal modo que vaciaban el Parlamento de su contenido, vaciaban el panorama político de su contenido, vaciaban el panorama partidista de su contenido, y todo eso también ha sido, y hay que reconocerlo, no apoyado, sino digamos amplificado por errores propios de la propia sociedad, de la propia oposición. Por ejemplo, el hecho de que el partido PSF, el Partido Socialista para las Fuerzas Populares de Abderrahmane, se me ha ido el nombre, del primer ministro durante la alternancia, que ha aceptado ser primer ministro por aquel entonces, la última etapa de Hassan II y la primera etapa de Mohamed VI, pues eso ha hecho que ese partido, que era el baluarte de la clase trabajadora marroquí, pues pierda todo su sentido, y actualmente pues se ha convertido en un partido más dentro de lo que es el panorama de los partidos que el propio régimen, o lo que nosotros los marroquíes llamamos el Makhzen, pues se utiliza como cromos a la hora de gestionar el panorama político marroquí. Y para colmo, también una parte del islamismo político, me refiero al PJD, el Partido de Justicia y Desarrollo, pues también tras el 20F contribuyó mucho en esa línea, al aceptar también entrar en ese juego, de hecho llegando a gobernar, a tener 2 gobiernos consecutivos, el primero con Benquerán y el segundo con su sucesor, que esto lo que ha hecho es vaciar completamente el panorama político, y la plaza, digamos, la plaza política marroquí se ha quedado completamente vacía, lo que ha hecho que desaparezcan completamente estas organizaciones que median en conflictos políticos, e incluso que ayudan en la dirección política de cualquier Estado. Pues ahora mismo se ha quedado básicamente Mohamed VI con sus asesores, que son el verdadero gobierno, y luego está el gobierno
digamos, ficticio, que es el gobierno de Aghnous, el presidente del gobierno. No hay que olvidar que Marruecos después de 2011 ya no tiene primer ministro, sino presidente del gobierno. Eso sí, sin ningún poder, en realidad. Solo un ejemplo, te doy un ejemplo. No hace mucho un ministro que se demostró que era absolutamente inepto, mediocre en la gestión, creo que además era el ministro de Juventud y Deportes, y este hombre no le quedó más remedio que dimitir. No obstante, como no pudo dimitir, cuando ya tardó 4 meses, creo, en abandonar su puesto, porque en Marruecos existe la cultura de que los poderes, la gente que gestiona las redes públicas, los poderes políticos no pueden dimitir, sino tienen que ser cesados por el rey, por el monarca. Este hombre estuvo, no recuerdo exactamente cuántos meses, pero alrededor de 4 meses, ejerciendo su función de ministro, mientras ya había presentado su dimisión, porque el monarca no estaba en este momento en el país para firmar su dimisión. Entonces el hombre se quedó de ministro en funciones porque el monarca no estaba para firmar un papelito, y eso demuestra hasta aquí el poder real de la política, de los partidos políticos, y hasta qué punto, perdona, estoy alargando un poco, hasta el poder real y el poder y el papel real de los partidos políticos y de la sociedad civil y sus organizaciones políticas. Y por eso la generación Z en eso son pragmáticos. La primera vez que yo, a mi juicio, veo, y eso se puede trasladar incluso a otros países, son pragmáticos, y sabiendo que quien gobierna realmente es el monarca con sus asesores, es decir, palacio, es decir, el mahzen, como nosotros le llamamos, pues lo que han hecho es simplemente dirigirse directamente al rey a través de gestos simbólicos, tipo, como tú eres el que gobierna, bueno, estamos a viernes, usted va a hacer su discurso en el Parlamento, nosotros como gesto hacia el monarca vamos ese día a parar las movilizaciones a ver qué nos va a ofrecer. Porque en realidad quien gobierna es él. Y eso es lo que es la generación Z marroquí, porque si nos fijamos al reconocer, y eso se traslada básicamente a todas las demás generaciones, o sea, de las demás movilizaciones en el sur global, porque han visto otro modelo que, más allá de la democracia, que podemos llamarlo democracia o no, podemos llamarlo dictadura o no, como queramos, pero ha demostrado una eficacia enorme a la hora de gestionar la dirección política, la cosa pública, que es China. Entonces la generación Z y las nuevas generaciones del sur global lo que quieren en realidad es un Estado fuerte, un Estado capaz de gestionar la cosa pública y sobre todo un Estado capaz de dar resultados. Llama la atención la importancia que se da a la sanidad. Sí. Es bastante llamativo. Y bueno, no hay que olvidar que el 47% de personas entre 15 y 24 años en entornos urbanos de Marruecos no tienen trabajo ni tampoco esperanzas de encontrarlo, ni siquiera de su país, porque cada vez es más complicado. ¿Algo más que quieras apuntar? Eso sí, claro, eso Europa le está haciendo un flaco favor a Mohammed a Mohammed VI. Mohammed VI hemos visto que en realidad no está cuestionado, las cosas hay que decirlas. Ya hemos dicho que la generación Z marroquí, por lo menos, y me atrevo a decir que no solo la marroquí, es una generación muy pragmática, ¿no? Igual que aquí, por cierto, lo que pasa que en otros ámbitos. Le están haciendo flaco favor al régimen y al mahzen, que es al fin y al cabo un aliado.
Y yo creo que no saben lo que están haciendo. Estoy absolutamente convencido que si supieran realmente las consecuencias de la Europa fortaleza y del cierre completamente, del cierre casi, bueno, todavía no lo están consiguiendo, pero la pretensión es el cierre absoluto de las fronteras. Yo creo que no están sabiendo lo que están haciendo, porque si supieran lo que están haciendo, seguramente dejarían algo abierto porque genera inestabilidad en uno de porque sus van a socios. generar una inestabilidad tan enorme en los países africanos en general, pero sobre todo en los países que digamos, de estos que ejercen de candado. Sabéis que yo pienso que hay países que ejercen de candado para la inmigración, por ejemplo, Marruecos. Yo les llamo más bien países candado, ¿no? Porque Marruecos, Mauritania, Senegal, Argelia, Túnez, todos estos países y una serie de países también que ejercen también de vigilantes para que los países candados no sufran mucho, que es los países del Sáhel, que es Mali, Chad, etcétera, etcétera. Pues si supieran realmente lo que están haciendo ahora los señores estos ultraderechistas, que están muy contentos, que están instalando su discurso y están incluso instalando su política, si supieran lo que están haciendo, posiblemente intentarían abrir un poquito la mano, y no lo digo aquí porque estoy pensando que lo tienen que hacer y todo lo contrario, sino estamos analizando, intento ser un poco, en este caso, un poquito igual de pragmático en el análisis, porque lo que van a generar, tú piensas que Marruecos, solo la generación Z, es un porcentaje elevadísimo. Estamos hablando de África, solo la generación Z, estamos hablando de alrededor del 60%. Y a eso hay que añadir gente que todavía también, que es joven y que todavía está en edad y que no tiene trabajo. Generación Z, al fin y al cabo, estamos hablando de generación que ha nacido finales de los 90 hasta 2010. Pues imagínate la generación que ha nacido en los 80 y 90, que todavía son gente joven, pero que no tienen. Así, si tú miras, estamos hablando de enormes poblaciones jóvenes que no tienen futuro. Su único futuro era la posibilidad de pensar, posibilidad de poder salir, y eso, al fin y al cabo, le daba un respiro a los regímenes africanos que utilizaban además la inmigración como una forma también de respiro, ¿no? Porque tú estabas sacando esta gente potencialmente protestataria. Pero con esto, toda esta gente que se va a quedar en el país y al final se va a movilizar. Y yo no sé en qué dirección va a ser la movilización, la verdad que yo no lo sé, porque parece ser que son gente que lo único que quieren es un Estado eficaz en la gestión de la cosa pública. No están hablando ni de democracia ni de eso. Es verdad que en cierta medida son mucho más progresistas que la generación Z occidental, en el sentido de que la generación Z occidental está un poquito más seducida por la ultraderecha, entre otras cosas porque se ha hecho con el algoritmo. Pero ojo con esto, Yo creo que el sur global necesitaría algo de, no sé, pero no veo yo a Europa ni a Occidente en estos momentos muy preocupados por eso. Vendrá otro reflujo en Europa, como ha venido aquí tras las primarias democráticas, si te parece. Pasamos del estrecho para irnos a América Latina, concretamente a Perú, donde ha habido unas movilizaciones bueno, muy tú de importantes. Eso sabes más que yo. Sí, pero tú también vas a hablar. A pesar de que has hablado bastante en este rato, también te va a tocar. Y donde parece que la cerilla que ha causado el incendio fue una ley promovida por Fuerza Popular, una iniciativa legislativa, para obligar a que las personas asalariadas
tuvieran que cotizar en fondos de pensiones público-privado a partir de 2028, una exigencia que va directo a salarios que son muy bajos y que condiciona bastante la vida. La protesta hizo que el Congreso echara esa iniciativa atrás y volvió a sacar pues la dura realidad que sufre la juventud ahí y las pocas expectativas que tiene, y como en Marruecos y en estos nexos comunes que tiene la generación Z en todo el mundo, es bastante perceptible la corrupción. Es una cosa, un elemento central, la corrupción, a diferencia de la Europa enriquecida y de otros territorios del occidente enriquecidos, es perceptible, se percibe como una cuestión de vida-muerte. Y en este caso, a diferencia con Marruecos, sí hay elementos democráticos que son importantes y sí los derechos humanos juegan un papel. Entre tanto, porque entre 2022 y 2023 sufrieron una represión muy importante y tienen un expresidente al que le dieron un golpe de Estado que está siendo juzgado en estos días. En este caso, lo que podemos concluir, pues a vista de pájaro, porque evidentemente no vivimos en Perú, toda la gente que nos vea de allí puede hacer sus valoraciones y somos muy bien recibidas, no entraría tanto el papel de lo público en sí. Pesa mucho la situación económica, de desempleo, de falta de perspectivas y, muy importante, que eso está pasando en toda América Latina, la situación de la violencia. Muchas veces causada por el narcotráfico, que, bueno, que es un problema mucho más complejo y en el que quien más tiene que ver son los Estados Unidos de América. Eso está afectando sobre todo a Perú y también está afectando bastante a Chile y no digamos a Ecuador, que muchas veces estos problemas de violencia no vienen motivados fundamentalmente por el vecino del norte. Entonces, hay elementos comunes fuertes, luego hablaremos de algunos símbolos que tienen estos jóvenes y las banderas que sacan en todo el mundo, pero llama la atención sobre todo que, aunque tú has mencionado que son movimientos efectistas, que es verdad, que yo lo comparto, en ciertos territorios del mundo todavía pesa, a lo mejor no la palabra democracia, te diría más derechos humanos dentro de un Estado de Derecho democrático. Bueno, yo creo que en América Latina hay más allá de mis conocimientos, que tú sabes bien que son muy limitados sobre América Latina, pero sí que se podría vislumbrar que hay una diferencia bastante importante, más bien dos diferencias entre América Latina y África, incluso Asia. La primera, que como bien tú has dicho, que es la violencia. Efectivamente, en América Latina hay una violencia estructural muy importante, hasta tal punto que se habla de un tipo de capitalismo que es el capitalismo gore, el capitalismo de la muerte directamente, y eso, por cierto, la gente que nos ve puede leer el libro de Sayak Valencia que se titula tal cual, El capitalismo gore, y cómo la violencia acaba afectando, o sea, permeando todas las demás, digamos, la superficie social, política, etcétera, etcétera. Y el segundo elemento que es importante, que América Latina, a diferencia de África, sí que, digamos, había conquistado en cierto grado la democracia. Sí que existe un avance democrático importante, y ahora mismo estamos viendo quizás un retroceso en ese sentido. Pues, por ejemplo, lo que acabas de mencionar,
el Perú, ¿no? Como al final el presidente Pedro Castillo se le organiza un golpe de Estado, de estos golpes de Estado supuestamente siempre con el lawfare, etcétera, etcétera. Actualmente está en la cárcel, meten a una presidenta, luego la vuelven a echar. No hay que olvidar también Bolivia, hubo ahí también lo suyo. Tampoco hay que olvidar lo que está sucediendo en Ecuador, que es un país, es curiosísimo, a mi juicio el caso de Ecuador es paradigmático de cómo, y yo considero, esa es una cosa mía, puedo equivocarme perfectamente, que Ecuador está pagando el precio de su éxito político. Yo por lo menos lo tengo claro. Ecuador con Correa había llegado, todos nos acordamos de cómo conocíamos compañeros y compañeras ecuatorianos y ecuatorianas aquí, que de repente un día nos volvemos a nuestro país porque Ecuador iba bien. Y esto no hay que olvidar que América Latina sigue siendo el patio trasero de Estados Unidos, y eso yo lo tengo aprendidísimo, y sucede también especialmente también en el mundo árabe, que hay el imperio y sus lacayos no admiten o no admitían, porque últimamente las cosas están cambiando bastante, que algún actor político dentro del sur global pudiese dar el ejemplo de un cierto nivel de éxito político y democrático. Y eso no se lo podían permitir, no lo permitieron en Argelia. No hay que olvidar que Argelia estuvo lo que ellos llamaban la década oscura, 10 años de guerra civil, y hay estudios de gente y testimonios de gente que demuestra que Argelia fue básicamente parte de lo que sucedió en Argelia fue empujado desde fuera, porque no podían permitir un modelo democrático en el mundo árabe. Actualmente Túnez, después, y mira que Túnez, afortunadamente para Túnez es un país pequeño y no la llevaron a la violencia, porque no es necesaria la violencia en Túnez, en un país tan pequeño. Y Ecuador es lo que está pasando ahora. Si nos fijamos, siempre que hay un conato de una democracia real en un país del sur global, la reacción enseguida la reacción es el retroceso con un elemento de violencia exacerbada. Siempre. Coge tú cualquier país del sur que haya podido dar un ejemplo de éxito democrático, y además, salvo quizás Sudáfrica, porque Sudáfrica es muy difícil después de todo el apartheid meter ahí el elemento de la violencia. Todos los países, tú has mencionado la violencia que se está viviendo actualmente en muchos de los países. ¿Qué pasa? Que en algunos más que otros. Luego quiero señalar un último elemento que a mí me preocupa especialmente. Como en América Latina hay efectivamente unas elecciones que al final pueden de algún modo o de otro darte un gobierno elegido realmente digamos, por las urnas. ¿Qué sucede? Que es muy posible, que a mí me preocupa, que esa ultraderecha, esto que llamamos aquí a veces la fachosfera, ¿no? Todo eso de la iberosfera y tal, la ultraderecha entre las dos orillas del Atlántico, se haga con esas movilizaciones, no tanto con la generación Z, pero sí que las movilizaciones ante digamos, el oficialismo de izquierdas, o progresista, o como lo llamemos, pero que le pueden dar ese colorear, o como decirlo, esa cosa de que son movilizaciones de la generación Z, cuando en realidad no tienen absolutamente nada que ver con la generación Z, sino son movilizaciones antidemocráticas que se están utilizando esa ola,
aprovechando esa ola de las movilizaciones internacionales mundiales de la generación Z para hacerlas pasar por movilizaciones legítimas, democráticas, etcétera, etcétera, cuando en el fondo son movilizaciones antidemocráticas, movilizadas desde unos intereses muy oscuros. Y ojo lo que está sucediendo, lo que va a suceder en aquellos países donde actualmente tienen gobiernos progresistas. México, Colombia. Bueno, Chile todavía no sabemos porque Chile, como está en un proceso electoral y todo indica que la derecha va a volver al poder, quizás no les interesa una desestabilización previa. Pero ojo especialmente a Colombia y México. Venezuela no, porque Venezuela ya han hecho todo lo que han podido y ya solo les queda traer algún portaaviones más. Portaaviones, todo lo que tiene Estados Unidos. Pero ojo con esto. De hecho, en México hubo un conato, que ahí está el yunque, ahí están los medios de comunicación controlados por la derecha, ahí están. Ojo con esto. Hablábamos de Perú, hemos pasado a Ecuador. Yo creo que hay un hecho determinante, insisto, que es las rutas de la droga y cómo Estados Unidos está gestionando esa realidad. Has mencionado a Colombia y has mencionado a Chile, también vamos a hablar de México. En el caso de Colombia y Chile, la generación millennial, después de sus estallidos, consiguieron que hubiesen gobiernos progresistas. Sí. En el caso de Colombia, evidentemente, es histórico porque es el primero de la historia de ese país, después del genocidio político que sufrió la Unión Patriótica y de la persecución a todos los niveles que tuvo la izquierda. Tiene ese carácter histórico. 10.000 asesinatos, creo que básicamente terminaron con la organización. Alguno menos, pero terminaron con cualquier asesinar a más de 5.000 militantes de un partido es acabar con él. Perpetuar un genocidio político reconocido además por la OEA. Dicho esto, pues llama la atención efectivamente cómo cuando hay índices de criminalidad elevados y actúa el crimen organizado, el azote que padecen los gobiernos progresistas. Azuzan siempre con ese tema, y cuando gobierna la derecha no es un tema que esté en la agenda. Si no es porque no exista, simplemente desaparece de la agenda sitting porque no interesa. Incluso en el caso de Colombia han bajado los índices de criminalidad. Pero los medios siguen hablando de un grado de violencia exacerbada en Colombia, pero curiosamente ahora mismo parece que Ecuador, que es el país más violento del mundo, uno de los países más violentos del mundo, y no parece que no, los medios de repente desaparecen de los medios de comunicación. ¿Y por qué está a la derecha? Bueno, y Chile, que es un estado de los más sólidos de la región, también está teniendo problemas en las fronteras. Volviendo a esta juventud combativa, ¿tú crees que puede haber algún estallido? A lo mejor no que cambie un régimen, pero sí que lleve a algún cambio electoral en el corto plazo en algunas de estas movilizaciones que estamos viendo a nivel mundial. Hombre, ya lo ha hecho, ojo, yo lo ha hecho en Madagascar y lo ha hecho en Nepal, o sea que, ojo. Sí. Ahora, ese cambio no quiere decir que solo la generación Z lo ha hecho por sí sola. Ahí voy yo. En estos países, porque había un hartazgo enorme. Por ejemplo, es que en el caso Nepal, de Nepal llama mucho la atención que en ese combate contra K.P. Sharma, ¿no? Ahí la protesta de la juventud era directamente a las élites, incluso tenían el nombre de Nepo Kids. Yo no lo sabía, fíjate. Directos a las élites. Cansancio de que haya unas élites que... Pero me suena porque las élites habían llegado... Es que el problema de las élites cuando... a ver cómo lo explico. Las élites políticas, si no... El otro día estábamos hablando del poder, ¿verdad? ¿Te acuerdas que estábamos diciendo que el poder es lo más frágil que existe?
nosotros tenemos la idea de que el poder es una cosa súper fuerte, sólida y tal, y con ejércitos, con tanques, con muros muy altos, con todo muy secreto y tal. De hecho, si es así, si hay tanques, hay aviones, hay militares, hay ejércitos, etcétera, es porque realmente es débil. Porque si no fuese débil no habría necesidad de protegerlo. De hecho, lo más frágil que hay es el poder. Y por eso se le viste de una cierta aura legitimadora, la religión, la ideología oficial, etcétera, etcétera, etcétera. El problema de cuando un tipo de régimen o una forma de hacer política se perpetúa durante mucho tiempo en el poder, llega un momento en que esos elementos se le olvidan al poder. Se le olvidan al poder y empieza a actuar de una manera, iba a decir infantil, pero empieza a irrespetuosa con la población. En el sentido de, en Nepal, por ejemplo, tengo entendido que la élite había adquirido tal ineptitud y tal mediocridad y tal desfachatez que iba por ahí mostrando sus riquezas, mientras que el pueblo se está muriendo de hambre. O sea, había una injusticia social brutal, mientras que la élite y sus hijos iban por ahí y además mostraban sus excesos en Europa, no sé dónde. Claro, llegado el momento en que el poder se había olvidado de, ojo, que me tengo que proteger. Y ya iba mostrando su mediocridad moral y ética frente a su propio pueblo, encima desde una superioridad. Claro, llega un momento en que la generación Z puede ser que por su gestión o su acceso o su comprensión de las redes sociales ha estallado tal, pero hacer caer un régimen no se puede, un poder no se puede hacer caer simplemente porque una de las generaciones ha hecho. Un país no es solo sus jóvenes. Yo creo que ahí debió haber una coalición de intereses entre mucha gente de distintas generaciones, aunque es verdad que la generación Z es lo que lo llevó a la palestra pública y sobre todo a la palestra global, a través de su uso masivo y intensivo y extensivo de las redes sociales y de las nuevas tecnologías. Fue una parte fundamental, como en toda revolución o todo cambio drástico, el papel de la juventud. Por eso muchas veces los estados más represores es a por quien van principalmente, a por la juventud de sus países. Hablábamos antes de Te voy a decir una México. anécdota, perdona. Adelante. Yo tenía un profesor en la universidad que me decía una cosa y es verdad que era un poco rara, es lo que decía él, pero ojo, que no podemos descartarla del todo. Decía, cuando el poder se da cuenta de que los jóvenes empiezan a armarse contra el mismo poder, lo que les hace es armarles de verdad y mandarles al frente a matar y morir. Cuando se podía hacer más fácilmente que ahora. Ahora no es. Ojo con eso, Ahora no es tan sencillo. Ya no tan sencillo, pero ojo. Mandar a la juventud a una guerra y construir un enemigo en un vecino. En México, que era donde íbamos y sobre el país que queríamos hablar, efectivamente ha habido unas movilizaciones, como tú has señalado, vinculadas a la generación Z. México, pues tan lejos de Dios y tan cerca de los Estados Unidos. Un dicho que, bueno, no vamos a decir quién lo pronunció, por respeto al pueblo mexicano. Y entre las demandas de aquellas personas que han participado, yo no dudo que haya un sector de la juventud descontento con toda la razón con el gobierno de Claudia Sheinbaum. Estaba bajar el coste de las bebidas azucaradas y de los videojuegos.
Bueno, pues ahí no sé, yo la verdad que eso no lo había escuchado y me sorprende que es una de las... Sí que de lo que me había interesado, cuando me puse a ver, lo que me interesó a mí ver las demandas, una de las cosas que... Pues hay una demanda muy clara que es la violencia también, Sí, evidentemente. sí, a eso voy. No hay que negarlo. Hay una cosa que sí que me llamó la atención, que es Se han mejorado objetiva, los índices, pero que es México intolerable. sigue siendo Es intolerable. un país muy violento, eso hay que decirlo, y es lógicamente, pues la juventud pues se levanta, se tiene que levantar y es lógico que se levante contra la violencia porque la afecta en su día a día. No hay que olvidar que no hace hace apenas unos años atrás, desapareció todo un autobús de gente joven, Sí, el de asesinato. escolares. Que fue un símbolo, más que el Sí, hecho en sí que es gravísimo, fue un símbolo de la impunidad y de la crueldad claro. contra la gente pobre y joven. Entonces, la violencia en México, que una generación entera se levante, que luego me parece a mí que el seguimiento no fue tan importante como en otros países, pero a mí me llamó la atención una demanda que, aunque no tuvo mucho éxito, que era la dimisión de la presidenta. Me parece a mí que una de las demandas, o al menos las que se pretendía que se llegara a materializar como una de las demandas importantes, era en contra de la propia presidenta Sheinbaum. Eh, no sé si llegó a materializarse como demanda o no, pero el hecho de... Más como consigna en la manifestación. Sí, como consigna, efectivamente. El hecho de que estas cosas empiezan a surgir en un país, ojo, que nosotros aquí por supuesto que ya lo hemos dicho muchas veces, nosotros sabemos en qué bando estamos, y por supuesto, pero ya hay gente conocida de derechas animando el cotarro contra la propia presidenta, haciendo colar demandas que no son nada, que no tienen nada que ver con las demandas, digamos, tradicionales o habituales de la generación Z. Ahí ya, por eso decía yo antes, ojo con eso. Hay un elemento que yo creo que es fundamental, que es trabajo y precariedad. Eso en cualquier demanda de la generación Z que tienen nexos entre ellas, es un ejemplo claro, y eso no era la principal demanda que exponían a estos jóvenes que se manifestaron la semana pasada. Pues de ahí que la sorpresa es que en una generación global que sabe que, sobre todo en algunos países donde parece que hay un cierto desarrollo, que sabe que no va a haber, mientras todas las generaciones precedentes sabían que podrían llegar a vivir mejor que sus padres, potencialmente hablando, parece ser que junto con la millennials, aunque la generación millennial todavía no es tan acusado, pero la generación Z es una de las generaciones que sabe fehacientemente que va a vivir peor que las generaciones que le precedieron. Y tiene certezas, además de que no va a vivir tan bien como vivieron los que la precedieron. Sí, es digamos, un hilo conductor. Entonces, claro, entre la juventud del mundo. que eso no sea una demanda en una movilización de la propia generación que sabe fehacientemente eso, me sorprende. Y hay un elemento Y me hace preguntar. unificador que quienes no somos ya jóvenes le tenemos que prestar mucha atención, que es el símbolo de One Piece, que es un manga. La bandera es una bandera negra con un cráneo y un sombrero. Sí. De un anime, creo, de un anime japonés. Efectivamente. Y cuyo personaje principal del manga combate la injusticia con gran valor y está en la búsqueda de un tesoro. Invitamos a leer el manga. No vamos a dar muchísimos detalles en este programa porque no terminaríamos. Y ese símbolo, Yamani, se utiliza desde Perú hasta Nepal,
Todos los países. A mí me recuerda a cuando sucedió el estallido en Chile, que había movimientos espontáneos, a veces más organizados y otras veces menos, que iban disfrazados de Pokémon o ciclistas de manera organizada que hacían sus performances y frente a ejércitos armados, ¿eh? Cuidado, Mm. la performance era reivindicativa y se jugaban el, el tipo. ¿No crees, Yamani, que hay una desconexión importante con la juventud por parte de las organizaciones, por una parte, que no se componen fundamentalmente de jóvenes, y un vaciamiento general que, sin restar ni importancia a ese símbolo que aglutina y a la historia que cuenta ese anime, se percibe por aquellos que no forman parte de la generación Z como algo extraño y ajeno, cuando antes no era así? Vale, a ver, es curioso porque al final yo no veo el tema tan grave como lo pensamos ahora. O sea, la desconexión con la generación Z o la generación Z con las generaciones que la precedieron, sus padres y todo, yo no lo veo tan, sinceramente, no le doy mucha importancia y me explico. Eso es un problema que se da en todas las generaciones. Si te acuerdas, seguro que tú y yo cuando éramos jóvenes nos metíamos mucho con nuestros padres porque pensábamos que no estaban en la onda. O no. Sí, pero en lo que se refiere a los símbolos, Sí, pero nosotros también, ahora voy a eso. Pero nosotros también teníamos nuestros símbolos. pero eran, yo creo, Pero ahora voy. A ver. Sí, perdón. Que el problema lo que no ahora, lo que nosotros no entendemos de la generación Z no es que no la entendamos, es que el problema que nosotros les hemos creado un mundo tan vasto, tan globalizado, que los símbolos ya no son el símbolo de la generación, porque en mi generación teníamos nuestros símbolos, pero nuestros símbolos abarcaban el espacio que nosotros abarcábamos, porque no teníamos. Yo, por ejemplo, estoy hablando de cuando éramos en la edad de esta gente, de la generación Z, estoy hablando de más o menos la primera mitad de los 90, ¿no? Cuando teníamos 20, ¿no? Nosotros no teníamos teléfonos smartphone inteligentes. Nosotros no teníamos, nosotros lo que empezamos a vislumbrar Internet, pero Internet no era algo muy Finales de los extendido. 90, cuando fue el movimiento antiglobalización, sobre todo aquí, pues ya había SMS. Sí, SMS, pues ya ves tú las posibilidades que te da de comunicación que te da el SMS. Yo me acuerdo, el SMS en Marruecos, creo recordar que al principio había que pagar por cada mensaje que mandabas, había que pagar. O sea, aquí era asequible, pero pero no era tan así. Pero eso, o sea, eso cada para la llamada gente más joven, para que nos entienda, eso de meterle una foto a un SMS, eso no te lo podías permitir. Era imposible. Todo lo que hacías, la llamada te costaba, hasta el establecimiento de la llamada te costaba todo. Entonces nosotros todavía lo más utilizado para nosotros eran los locutorios. Eso era la expansión de la comunicación. Entonces, nosotros sí teníamos nuestros símbolos. Lo que pasa es que nuestros símbolos, posiblemente, por ejemplo, en mi caso, posiblemente no atravesaba la ciudad donde yo vivía, que es Tetuán, que es una ciudad muy pequeña, que es una ciudad muy pequeña, y por aquel entonces más pequeña aún. Creo que nos llegaba, creo que estaríamos hablando de una ciudad por aquel entonces más o menos del tamaño de Getafe o un poquito más grande que Getafe. Pero sí teníamos la juventud, mi juventud sí teníamos nuestros símbolos y tal y cual. Lo que pasa que actualmente el problema, o sea, no es un problema. La novedad es que la juventud han desaparecido, mientras que lo clásico, la política clásica sigue conservando todos sus elementos, que son las fronteras, el pasaporte, no sé qué. Ellos se mueven en un mundo absolutamente abierto y absolutamente transparente y absolutamente, no sé cómo decirlo,
y entonces desaparecen eso. Y por eso, por ejemplo, una de las cosas que se dice sobre las características de la generación Z es que dicen irreverente. Yo, sinceramente, no estoy de acuerdo. Nosotros también éramos irreverentes. Lo que pasa es que nosotros éramos irreverentes. Es un lugar común fácil para definir a la juventud. Claro, y nosotros, claro que yo por ejemplo, y mira que nunca me he considerado... Es que la juventud siempre va a ser irreverente. Claro, yo nunca me he considerado especialmente rebelde, ni mucho menos, ni un adolescente difícil, ni mucho menos, pero yo me atrevo a decir que a mi manera era muy irreverente, a mi manera. Luego dicen de ellos que son inclusivos, pues yo no sé si son inclusivos o porque realmente no hay... Para ser inclusivo significa que hay una diferencia. Tú te sientes diferente al otro y por lo tanto lo incluyes por su diferencia. Yo no sé si a esta gente realmente les hemos dejado algo diferente, porque al meterles en un mundo donde todo se comunica desde el anonimato, que es a través de las redes sociales, hemos eliminado lo más básico, que es la diferencia. Yo, por ejemplo, y te doy un ejemplo, ellos viven en un mundo absolutamente informado en el sentido, tienen acceso a todo tipo de información y además el constructo fundamental, o al menos lo que se pretende, es que su identidad se construya a través del hiperconsumo. Hasta tal punto que lo que consume el chaval de 20 años en Nueva Delhi, es lo mismo lo que consume el mismo chaval de la misma edad en Nueva York, en Harlem de Nueva York. Las mismas marcas, los mismos símbolos, las mismas... Por lo tanto, decir que son inclusivos, pues yo no sé, hombre, inclusivo significa que tiene que haber diferencias. ¿Qué pasa? Que cuando bajamos cuando salimos de online y nos metemos en offline y vamos a la realidad, descubrimos otra cosa. Aquí estamos. ¿Qué sucede con los inmigrantes y las inmigrantes en este país? En Europa entera. Ojo, decir que son inclusivos, bueno, en el anonimato de las redes sociales. Ahora, cuando bajamos a la verdad, lo que vemos es otra cosa distinta. Cuando cuando pisamos terreno, a mi juicio, yo veo todo lo contrario. Porque siguen funcionando en terreno, en la realidad offline, funcionan los mismos principios de siempre. Que además en un sistema neoliberal, en un capitalismo en su fase neoliberal, que es el hombre es el hombre, el lobo para el otro. Punto. La competencia atroz, la competitividad, pisar cabezas para llegar tú el primero, etcétera, etcétera. Ahora, en online, pues claro, desde el anonimato, si yo no sé quién es el que me escribe o quién está haciendo el qué, pues lógicamente lo voy a incluir porque ni siquiera sé dónde está ni quién es. Porque hasta posiblemente ni siquiera... No, sin el posiblemente, la mayoría de las veces ni siquiera sé cómo se llama realmente. ¿O no? Y luego, otra de las características es que son gente que dicen que se caracterizan por la inmediatez. Lógicamente es porque es el mundo que les hemos dado nosotros, ¿eh? Son así, ¿no? Porque les hemos dado un mundo donde todo es inmediato, todo es la satisfacción inmediata, la satisfacción simbólica, o sea, que no nos pongamos, ay Dios mío, ahora todos estos lo quieren todo ahora, no, que es el mundo el que les hemos dado. Nuestros abuelos se quejaban mucho de nosotros, decían, es que la juventud de hoy en día no valora, no sé qué. Pues claro, porque es el mundo que tú me has dado, yo me adapto y hago lo que puedo con con las herramientas que tú me has dado. Y por último dicen, y eso sí que es verdad, les hemos dado un mundo de la incertidumbre. Completamente viven en una incertidumbre brutal. Sin trabajo, sin sanidad, sin educación, los estados están perdiendo su capacidad de intervenir en la red pública. A su vez, el estado están debilitados, pero tampoco les estamos dando otra alternativa. La globalidad,
habíamos vislumbrado un sistema global a través de la mundialización o la globalización, de repente ya ni eso nos vale porque llega Trump y nos mete en el proteccionismo, empiezan los aranceles, tenemos guerras en todas partes, no sabemos si estas guerras van a evolucionar o van a tal. Han tenido hace nada un genocidio televisado a todo el mundo sin que nadie hiciese nada. No hace muchos años, hace apenas 4 o 5 años, digo, cuando estaban en la mejor edad, de cuando las personas empiezan a formarse, les hemos metido todos a su casa durante meses y meses. Básicamente hemos dicho, meteros a las casas, no salgáis. Pues hace eso tú con un adolescente durante meses y meses sin poder salir de casa. El único que tiene a su alcance es esto. Y no todos, ni siquiera. Imagínate qué hemos hecho con esta gente. Entonces ahora no nos pongamos en plan, ay Dios mío, la generación Z, que es inmediatez, que está. Hombre, pues claro, es lo que les hemos dado. Pues nosotros no estamos en esa lucha intergeneracional. Muchísimas gracias a esos jóvenes que están luchando por sus derechos, que también son los nuestros. Lo debemos decir así de claro. Y bueno, darle las gracias por acompañarnos en esta hora y algo que hemos estado conversando hoy sobre la generación Z. Giovanni, ¿algo más que quieras agregar antes de echar el cierre? Sí, me gustaría por último añadir que, bueno, que es verdad que es una juventud que tiene esto a su alcance y se supone que esto te puede abrir un campo hacia la libertad y todo eso, pero no hay que olvidar que todo, absolutamente todo indica ahora mismo que es la generación más vigilada y más controlada de la historia. Y todo gracias al algoritmo y al Big Data y convertirlos básicamente en un objeto de vigilancia y de control a través del algoritmo. Algoritmo con este algoritmo, con otro, con el que quieran poner, seguiremos informando, profundizando sobre temas como el de hoy, que afecta esencialmente a la juventud. Y por supuesto agradecemos a la juventud su lucha, como ya hemos dicho anteriormente, y su uso inteligente de la tecnología, pese a que estén absolutamente bicheados y vigilados. Que tengan una feliz semana. Salam.